Muy bien, y ahora sin más dilación nos vamos a Mar del Plata porque llega Presente Continuo. Mensajes que llegan desde el alma y se escuchan con el corazón. Verdades, mitos, leyendas, creencias. Todo sucede en un presente continuo. Y en este presente continuo lo presentamos a Julio César Archet. ¡Bienvenido, Julio! ¡Hola, Julio! ¿Cómo está? Yo estoy un poquito resfriado, Uy, no. pero en cierta manera yo creo que voy a poder hablar como corresponde. Pero no puede ni hablar este muchacho. Los estoy cargando. Ay, menos mal. ¿Pero estaba resfriado en serio o no? No soporto el resfrío. Soy un tipo que no se resfría nunca y esta vez me tocó, ¿no? Debe ser la vejez. No creo que sea la vejez. Viste que todo el mundo está engripado. Sí. Es impresionante. Hay como una Pero cepa. yo estoy engrupido, no engripado, ¿viste? Lo mío tiene que ver por otro lado. Pero no, la cosa es que el domingo pasado tocamos con la banda, acá en el Parque Camet, que vos conocés. Sí, por supuesto. Intentando privatizar, ¿viste? Están queriendo hacer no sé qué revoleo. Sí. Siempre participamos de esos espectáculos gratuitos con esa gente maravillosa que es el mejor público que hay, ¿no? Sí. Y con nuestra banda, que es un rock anárquico, es un rock de protesta, Sí. con más razón podemos aplicar nuestra música a la defensa de cuestiones sociales. Hacía un frío, hermano, que más que un frío parecían dos. Pero no habrás estado con el torso desnudo, ya te imagino, como si fuera que tuvieras 20 años. ¿Viste las fotos? No, pero No puede ser, qué papelo. claro, a lo Iggy Pop. ¡Ay, Dios! Yo me fui de cuerpito gentil, ¿viste? Caliente, como diciendo, yo, estando acá en el departamento, para mí no es lo mismo que cuando estaba en la casa rodante. En la casa rodante no sentía el frío. Claro. Acá no. Acá, para mí, esto es un lujo asiático. Sí. Y de pronto, viste, claro, me puse el lucito, el chalequito eterno que llevo, el multibolsillo, y dije, bueno, ya está. Y como iba con parte de instrumental de la batería, o sea, teníamos que llevar los fierros, como decimos normalmente. Entonces, qué platillo, qué los pies, qué el tambor, que la pie de bombo y bla, bla, bla. Y dije, no, la campera no creo, si está linda, hay solcito. Bueno, después se nubló, casi llueve, empezó a soplar el viento, y yo estaba ahí, que el redoble me salía perfecto, porque era como que temblaban las... Muy bueno. Así que todo decía, ¿cómo toca este batero? No, macho, me estoy muriendo. Claro. No, aparte sopla viento ahí en Camet, claro. Ay. Sopla. Sí, es todo abierto. Lo más orgulloso que estuve, y ya entramos en tema cuando ustedes consideren, te cuento una pequeña anécdota. Nosotros con la Fundación Arbolar, que de hecho mi amigo catalano estaba en ese momento y me sacó incluso una foto. Es una fundación que se dedica justamente a plantar árboles. Plantamos más de 15.000 árboles en el Parque Camet hace muchísimos años. Mirá vos. Y me tocó tocar en el lugar donde yo observaba nuestras plantaciones de árboles, que eran retoñitos, y ahora son unos bichos de 20 metros de altura. ¡Qué lindo! Doble emoción. ¡Qué bueno! La verdad que fue un momento maravilloso. Impresionante. Qué lindo poder ser partícipe de eso, ¿no? De la reforestación. Además, cada árbol tenía un nombre y la persona que lo había plantado significa que ese era tu árbol. Claro. Tenías que ir a visitarlo cada tanto, regarlo si vos querías, ¿viste? Muy bueno. Un momento mágico, mágico. En esa parte del bosque había sido arrasada por uno de estos tantos vientos que hemos tenido en Mar del Plata, porque ha vivido acá. ¿Viste? Había hecho un desastre y la idea era, volver a arbolar. Y eso justamente, la Fundación Arbolar estaba a cargo de eso y bueno, yo formaba parte porque en esa época era miembro de Greenpeace y estaba haciendo mucho barullo con la ecología, con Fundación Tierra Alerta. Y siempre uno metiendo la nariz donde te la van a llenar de dedos en más de una ocasión porque nos bajaban. Pero ya tenemos el cuero curtido. La idea es participar y no quedarse mirando y protestando porque están haciendo un corte de calle o algo. No, mira, todo tiene una justificación. El que llega a cortar una calle es por algo, no lo hace solamente por el deporte de molestar a los demás. Cuando no tenemos remedio, y nosotros hacíamos volanteadas. Bueno, momentos extraordinarios de mi juventud, o sea, hasta hace 2 años más o menos. Muy bueno. Así que bueno, basta, Julito, dejate de hablar, dejate a estos muchachos que tienen que hacer alguna pregunta inteligente. Sí, tenemos algo, nada más como para que te explayes. ¿Estás sentado? Ya estoy agarrado.
Bueno, hoy pensamos en algo que es súper interesante y tiene que ver con las alucinaciones y las pesadillas. La flauta. La flauta. Y acá la pregunta sería la siguiente, ¿no? ¿Qué viene a ser estas alucinaciones y pesadillas? Pesadillas que por ahí se pueden dar cuando uno duerme, alucinaciones que hasta pueden ser despierto. Y hay gente que tiene pesadillas recurrentes. También, bueno, pero en todo caso, ¿esto es una sintonización de otra dimensión? ¿Ocurre realmente? Es muy vívido, sobre todo cuenta la gente que ha vivido esto, lo viven como en carne propia. ¿Es un desdoblamiento? ¿Qué significa? ¿Qué es? Y bueno, arreglate, Julita. El micrófono todo tuyo. Bueno, ¡mamá! No, fuera de broma. Hay muchas formas de encarar esto, ¿no? Sí. Lo dejan siempre pensando y yo trato de acomodarme rápido para no entrar por cualquier lado, porque si no, bueno, ya sabemos lo que pasa, uno empieza a hablar tontería, parece que estoy hablando con uno mismo, entonces la situación se torna un poco más complicada, hay que buscar las palabras exactas, a veces no son exactas, son un tanto torcidas, entonces hay que tratar de acomodarla, y uno empieza los gritos, empieza los golpes, se pone loco, parece mentira que la cosa estuviera pasando de esta manera, y esto se transforma en una pesadilla. Algo parecido me pasa todas las semanas con ustedes, cosa que agradezco, porque tengo miedo. Somos tu pesadilla. Sí. Es una alucinación para mí. Es verdad, la alucinación ocurre muchas veces en el estado consciente, y uno no puede diferenciar entre la realidad y esa subrealidad que se presenta delante, que parecería que estuviéramos viviendo en un mundo paralelo. Hay muchas razones para eso. La medicina las toma como el inicio de una enfermedad grave, una enfermedad psicológica, psiquiátrica o como la queramos definir. No soy médico especializado, por lo tanto no me atrevo a dar un resultado a favor o en contra de semejantes afirmaciones. Evidentemente la ciencia psiquiátrica la ha estudiado y la debe tener bastante identificada, pero yo siempre trato de avanzar un poquito más, porque cuando la explicación es solamente física, bueno, sí, qué sé yo, está bien, es físico, pero yo siempre estoy por encima de lo físico. Yo entiendo que somos básicamente una entidad atómica perfectamente delineada en órganos, en formas, en funciones, con la resonancia mórfica trabajando como el principal puntero de toda esta historia, y básicamente somos energía. Eso es lo que nos determina los estados de ánimo. El estado de ánimo, la palabra te lo dice, ánimo, ánima, alma. Claro. Son los estados del alma. ¿En qué momento una persona abandona la realidad para entrar en una subrealidad y ver cosas que puede ser que existan, pero en otro plano? Claro. Pero estamos accediendo a ese plano de forma indirecta a veces, inconsciente la mayoría de las veces, pero cuando ingresa la conciencia a relacionar lo que es una realidad verdadera y verídica, que es lo que vivimos todos los días en nuestro entorno, y de golpe ese entorno se transforma o empieza a asumir formas, aparecer imágenes, personajes, seres que son invisibles y que de golpe se plantean como visibles, y ahí es donde se confunde el diagnóstico. Claro. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ampliar el espectro de posibilidades, y ahí aparece el espectro, justamente, aquello que conforma la sumatoria de elementos para transformar eso en una imagen pura y absoluta, pero que está compuesta por distintos niveles. Y los niveles son de la propia interpretación del hombre humano frente a esa instancia a la cual no le da una explicación y que en general lo deja como apabullado, y es como que actúa una autohipnosis. Yo insisto en la autohipnosis, porque uno iba a ver, alguien te hipnotiza. No, nosotros mismos nos hipnotizamos cuando empezamos a tomar la creencia como algo puro y absoluto, y lo empezamos a cargar de cosas, y empezamos a transformar nuestro entorno en aquello que realmente es lo que nos apropia en nuestra propia vida, o sea, lo que nosotros queremos, lo que nosotros pretendemos, y le damos un montón de energía porque armamos nuestro mundo. Cuando se dice así, yo estoy en mi mundo, encontré mi lugar en mi mundo, es mi forma de ver la historia, y lo demás, bueno, es accesorio. A veces nos vamos un poquito, como dicen los chicos, de mambo. Y empieza a aparecer con regularidad una serie de instancias que, por ejemplo, cuando ocurren en los sueños, se confunden entre pequeños viajes en los cuales nuestra mente habilita a nuestro espíritu para que él exceda de nuestro cuerpo y llegue a instancias de visualizaciones, de viajes al pasado, de viajes al futuro, si se trata de alguien que proviene del futuro y tiene marcada esa línea de vida.
Y de pronto, como no tenemos un registro constante y continuo, ese sueño en particular se hace muy fuerte, marca en nuestra mente un punto extraordinario, al punto de empezar a recordar sueños anteriores que se conectan con sueños posteriores. Y aparecen los miedos, aparecen las situaciones traumáticas en las que nosotros hemos pasado en vidas que no hemos resuelto, por ejemplo, en vidas anteriores, que lo tenemos ahí impreso en nuestra memoria profunda. Y de golpe, cuando navegamos en ese maravilloso limbo propio, porque es nuestro, no es externo, es absolutamente propio y nuestro, y a partir de ahí ingresamos en esos casilleros, como si fueran las puertitas de la película Matrix, ¿se acuerdan? Que hicieron abriendo puertas y iban entrando en diferentes realidades. Exacto. Y de golpe nos encontramos con esos miedos que eran cuestiones que nos enfrentábamos con nosotros mismos, pero que no llegábamos a resolver, y siempre le poníamos la responsabilidad a lo de afuera. En esa mezcolanza, la pesadilla hace que las reacciones físicas de pronto sean muy fuertes, como por ejemplo transpiración, respiración, nos despertamos sobresaltados con el corazón exaltado también, latiendo, y vos decís, pero esto es demasiado real para haber sido un sueño. En esa confusión, la pesadilla siempre toma una pequeña, digamos, un pequeño protagonismo, porque sus efectos posteriores son mucho más fuertes que los de un sueño dulce, tierno, amistad, qué sé yo, estoy en una playa con una hermosa joven y recordando el momento, por favor, que no puede expresar estas imágenes a aquella persona que está conversando desde Mar del Plata. Adelante, Julio. Gracias, Julio. Sí, a veces me voy en los sueños, pero esos ya no son pesadillas, esos son maravillas, que ya de acuerdo cuando fue lo que no es. Eso también se dice pesadilla porque es cuando comiste algo que te cayó medio fuerte, ¿viste? Sí. Que le diste al asadito, que ¡ay, chiquito, vamos! ¡Está todo bien, loco, está todo bien! Cuando te fuiste a dormir, se te vino la humanidad encima. Ahí también ocurren por factores físicos que van inyectando cierto tipo de productos químicos en nuestro organismo, y bueno, si el alcohol está en la cabeza, para que baje no hay que ponerse de pie al revés, no, o sea, con las manos. Así que pase la noche y que sea lo que Dios quiera. Pero bueno, tanto las alucinaciones como las pesadillas tienen que ver, en principio, con conexiones internas muy fuertes, muy potentes, y que nosotros las expresamos dentro de nuestro mecanismo de sobrevisión. Estamos subpensando pensamientos bajos que se encuentran en áreas, como muchos dicen, del bajo astral, por ejemplo, y a su vez los representamos con formas de visualización de nuestra supravisión, que estamos ya viendo a partir del tercer ojo, a través de la glándula pineal, y de golpe se nos representan mundos que, opa, ¿qué pasó acá? Muchas veces las drogas, una de las, digamos, cosas que hacen que una persona ingrese en ese mundo, producen ese tipo de efectos, de visualizaciones en las que se cambian los colores, las formas se deforman, aparecen figuras e imágenes. Todo tiene que ver con que nuestro cerebro tiene una capacidad enorme, y nunca nos olvidamos que estamos utilizando el 3%, y hay un casi 97%, en muchos de sus aspectos están desconocidas las reacciones. En la medida que nos estimulemos con viejas memorias, con el descanso absoluto de una noche en la que nos relajamos y nos dejamos llevar, entre comillas y puntos suspensivos, y si a todo eso se le agrega la influencia de una droga que está funcionando y transformando nuestro pensamiento en cuestiones absolutamente fuera de la normalidad, bueno, ahí aparece definitivamente tanto la pesadilla como la alucinación. No sé si me respondí, señorita, ¿estuvo bien? Etcétera. No, estuvo bien, claro. No, pero aparte me gusta porque dejas entrever también otra cosa, que no hay una respuesta totalitaria, sino que pueden ser varios aspectos, ¿no? Lo que puede llegar a tener una persona cuando sufre una pesadilla o una alucinación. Claro. Y uno podría estar accediendo a esta visualización de un mundo que permanece vívido al lado nuestro y sin verlo, pero en ese momento se nos abre ante nosotros, como así también podría ser que simplemente sea algo químico que me esté pasando dentro del cuerpo. ¿Y qué pasa con los sueños o las pesadillas recurrentes? Bueno, eso es lo que hace que la ciencia médica establezca que hay una posibilidad de algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, muchos hablan del lupus, por ejemplo, como uno de los provocadores de la recurrencia en pesadillas, en alucinaciones diurnas. Y el lupus representa un signo, de alerta,
que ataca el sistema inmunológico y además tiene efecto en varios órganos, entre ellos el cerebro. O sea, siempre consideremos que acá estamos frente a una cuestión mental. Claro. La cuestión mental siempre está regulada dentro, porque la mente en realidad es el elemento que utiliza nuestro espíritu, lo que sería todo nuestro gran memoria interna, para poder expresarse. Es nosotros, o sea, vamos a suponer que el espíritu sería la cinta magnética y la mente estaría funcionando como el grabador. Si vos tenés la cinta magnética, la tenés en tu mano, te la pones en la oreja, le pasás la lengua y no vas a escuchar nada, por supuesto, porque no sos un reproductor. Claro. Para eso se necesita un reproductor, y ahí está la mente. Entonces, pones la cinta en el cassette, estoy enseñando algo que nadie lo sabe, bueno, mío, entonces, y le pones play, ¿no? O play, como se dice ahí. Sí. Y empieza a sonar lo que dice la cinta. Pero ahí hay un trabajo perfectamente acomodado entre lo que es el reproductor de la cinta y la cinta misma. Al reproductor también te lo podés pasar por la oreja, por donde vos quieras, y resulta que tampoco vas a escuchar nada porque no existe un material a decodificar. Y acá hablamos de decodificación, y ahí es donde viene lo maravilloso y absolutamente fantástico que significa nuestro cerebro. Porque ese espíritu está encontrando en el cerebro la herramienta perfecta para reproducir todas aquellas vivencias, como memoria actual y profunda, ambas juntas, de lo que fueron vidas anteriores, de lo que son nuestra vida propia actual, y de qué manera ir tomando decisiones ante cierto tipo de presencia, problemáticas o lo que se nos ocurra. Ahí hay una simbiosis. Entonces, hay momentos en que nosotros estamos muy, como se dice, obsesionados por algo. La obsesión te lleva a una repetición incansable de cierto tipo de cuestiones que te van, digamos, transformando eso en una, precisamente, en una obsesión, ¿no? Lo repetís. Claro. Eso se va imprimiendo dentro de la mente. Y la mente trata de buscar respuestas. Y esas respuestas las puede buscar precisamente en la mente profunda, lo que sería el pensamiento profundo que está conectado directamente con el alma y el espíritu. Y aparecen vivencias de otras épocas, en la que mucha gente dice, yo soñé que estaba en la Edad Media, iba a caballo y me estaban persiguiendo y tirándome flechas. Sí. Lo primero que haría cualquiera le preguntaría, ¿qué película viste anoche? ¿Estuviste viendo Robin Hood, por ejemplo? Porque la cuestión es llevarla a lo normal. No, seguramente. Que primero que esa persona no lo estaba viendo a Robin Hood, si no me lo ha dicho, yo era Robin Hood, y me estaban... No se identifica con un personaje. Es algo que le ocurrió. Es un pedacito apenas de su gran memoria, que es donde se bucea a partir de la inconsciencia, porque inconscientemente no tenemos cómo acceder a eso. Es algo muy superior, es una energía interna, es algo que no se puede explicar simplemente con palabras. Tiene que haber disparadores, y esos disparadores, el cerebro, con su magia, permite precisamente entrar en esos terrenos. Entonces, de golpe, como le preguntaba a Lili, cuando hay recurrencia en cierto tipo de pesadillas, dos, porque ya dije la primera instancia que podía ser la búsqueda, la segunda instancia sería prestar atención porque algo te está queriendo decir tu propio yo, que sería tu yo mayor, tu yo profundo, lo que sos en verdad y que actúa en forma automática a través de tus reacciones, pero como tus reacciones son conscientes, mientras la inconsciencia hace también su trabajo, ahí es donde toma protagonismo la inconsciencia. Entonces de pronto hay algo que te está queriendo decir. Si pudiéramos decodificar eso, para eso existen expertos en esta cuestión, que son los hipnólogos. El hipnólogo a través de la regresión hipnótica, como hemos conversado hace poquito, el Rodolfo Morales, por ejemplo, el doctor puertorriqueño norteamericano, con el cual yo vi las regresiones hipnóticas, las pude filmar y era una cosa extraordinaria. Él ya ingresa dándote una relajación dirigida, y en esa relajación dirigida vos ya estás manejando tu inconsciente. Pero eso es muy importante hacerlo con un guía que nos permita que cuando llegamos al punto en el que ya nos estamos poniendo mal, nos estamos poniendo nerviosos, o nos largamos a llorar, o empezamos a gritar, o tratar de aferrarnos de algo porque tenemos miedo profundo, ahí el hipnólogo te saca de esa cuestión. Julio. Cuando lo haces, sí, mi amor, adelante. O sea, esto me trae a otra pregunta, lo asocio por el tema que estamos hablando. Hay sueños que no son ni buenos ni malos, son raros, son distintos, no son pesadillas, pero se hacen un tanto recurrente. Mi papá, antes de fallecer, pero bastantes años antes de fallecer, ya era grande, tendría unos 80 y algo, él falleció a los 90, tenía 80 y algo. Me contó
estábamos charlando así entre mate y mate y me cuenta que él había tenido, muchas veces había soñado, durante su vida, no específicamente en esos momentos, había soñado en varias oportunidades lo mismo, que él apuraba el paso, iba corriendo y hacía pequeños picaditos así como saltitos, ¿no? Y hacía 2 o 3 veces y empezaba a volar. Y se veía volando arriba de la ciudad donde estaba. Y hacía pequeños así, después bajaba, hacía otra vez otros saltitos y volaba. Eso no quedaría ahí, que mi papá lo soñaba recurrentemente 2 por 3. Cuando él me lo contaba, yo estaba sintiendo que a mí me pasó lo mismo varias veces, el mismo sueño, que mi papá me veía haciendo varios saltitos y empezaba a volar. ¿Cómo es posible un sueño recurrente de vez en cuando entre padre e hijo, sin saber ninguno del otro, hasta que él me cuenta que yo quedé pasmada mirándolo? Mira, eso tiene una explicación extraordinariamente maravillosa, que la desarrollamos no en este aspecto específico, sino que asumimos con Isabel López, que ustedes saben que hacemos pequeña propuesta que llamamos Dialogando, sí, en la que ambos proponemos ciertos tipos de temas. Justamente este domingo publicamos las reacciones de las palabras con relación al ADN. El ADN no está estudiado, el ADN tiene, digamos, un 10% de reconocimiento. ¿Por qué? Porque actúan ciertos tipos de productos químicos, etcétera, etcétera. Eso es lo que la ciencia descubrió hasta ahora. El 90% restante de lo que significa la esencia de un ADN se lo considera basura. Se habla del famoso ADN basura. Lo que puede haber sucedido, que en algún momento tu padre te ha contado, por supuesto, ese sueño. Por un lado. Por otro lado, esa recurrencia puede ser que en tu ADN esté impreso una instancia absolutamente y matemáticamente comprobable de que esa vivencia que ha tenido tu papá, la has tenido vos también. O bien, escuchaste las palabras de tu papá y te modificó tu propio ADN, que es una cosa que ocurre de manera maravillosamente automática, no es una cosa provocada. Y te has creado una marca. ¿Por qué? Porque sentiste un impacto de lo que estabas escuchando a través de la palabra. Eso ocurre en general cuando lo que estamos escuchando tiene la suficiente fuerza de comunicación, de mensaje, de profundidad, que nos deja una marca. ¿Y esa marca dónde queda? En el ADN. Y ya hubieron científicos rusos, que son los que más están adelantados en este tema, que vienen desarrollando hace tiempo. De hecho, uno, entre comillas, falleció hace poco, después de haber descubierto cuestiones que precisamente afectan a lo que es el sistema farmacopeo. Por ejemplo, si vos podés modificar el ADN a través de cierto tipo de palabras, eso se logra en un mantra, por ejemplo. Hay diferentes opciones que ya en el tiempo uno ya ha sabido que eso ocurre, pero nadie le da el último toquecito, la frutilla en el postre, como quien dice, allá arriba de la tortita. Y resulta que estos muchachos deciden hacer cambios y modificaciones en el ADN de ciertas personas aplicando cierto tipo de técnicas fundamentadas en la lingüística. Y resulta que se curan de enfermedades incurables, que empiezan a caminar, gente que estaba paralítica, y te puede hacer una etcétera tan grande que, bueno, nos van a cerrar el programa. ¿Por qué? Porque ahí hay un secreto enorme. Es un secreto que tiene que ver con qué es verdaderamente el ADN, qué representa para nosotros, qué representa para cada célula, porque estás modificando la célula a través del ADN, y ya hablamos de la genética, y a partir de la genética, papá, abriste la puerta y te tiraste por el balcón y estás volando tal cual como tu papá y vos. O sea, estamos en presencia de explicaciones que pueden ser técnico-científicas, pero que tienen que ver con hechos concretos. Yo me atrevo a diagnosticar, con todo amor y respeto, de que lo que te ha sucedido tiene que ver o por haberlo escuchado a tu papá, o por ya traer en tu ADN un punto que para él era muy importante, que tenía que ver con su liberación. Nada más liberable que volar. A mí me pasaba volar, por ejemplo, al ras del piso. Yo iba corriendo como si tuviera 4 patas, y de vuelta empezaba a volar, y había dunas, y había... Exacto, bueno, eso al ras del piso, eso era, pero él, cuando me lo contó, no es que yo después empecé a soñar eso, él me lo contaba, y yo le decía, papá, yo también soñaba eso. O sea, soñamos... cada uno en su casa, y o sea, no es que yo empecé a soñar eso después que él me lo contó. Él, cuando me contó lo que le pasó, yo ya lo había soñado también. Ya lo había soñado. Claro. Qué maravilla. Bueno, ya estaba impreso en tus genes.
Claro. Ya está, es una de las dos opciones. Por ejemplo, hace poco me preguntaron en el programa Respuestas, que yo hablaba de que de golpe una persona adopta a una criatura, no es su hijo carnal de pronto, ¿sí? ¿Es lo mismo ese hijo que un hijo propio? Es una pregunta un tanto compleja, porque uno de entrar en esas cuestiones entra en un terreno muy personal de cada una de las... Y cuando yo empecé a investigar este tema del ADN, yo dije, pero espera un poco, esa criatura te va a considerar su papá o su mamá, porque del amor que expresan tus palabras, de la reacción física que tiene, él va a entender, o ella va a entender, que ese ser amoroso es quien realmente puede considerar su padre guardián, su madre guardiana, porque básicamente papá y mamá somos guardianes, es un ser independiente, vale que estuviera en tu panza o no, ya no es importante, y con tus palabras, contando tus historias, desnudándote expresivamente y anímicamente frente a ese ser maravilloso que la vida por otro lado no te lo permitió desde el punto de vista físico, pero sí te lo permitió desde el mundo suprafísico, porque esa criatura fue engendrada en otro vientre, pero era para vos. Algo ahí había una comunicación entre ustedes átmicamente, y a partir de ahí el hecho adénico que estás constantemente, le estás modificando el ADN y termina siendo tu hijo en todo el sentido de la palabra. Ya no importa qué vientre lo engendró, importa que se ha formado una mixtura maravillosa entre mamá, papá y criatura, en la cual ahí tenés la constitución absoluta, pura y maravillosa de lo que es una familia. Entonces, el ADN siempre está metido ahí. Yo creo que si cada vez que esto ocurre y hay tantas reacciones en ciertos factores del poder, es porque hay algo muy grande a partir de esto. Algo que se va a ir descubriendo, algo que va a ir permitiendo modificaciones mucho más profundas de la que cualquier medicina química te puede llegar a producir. Y va a ser un cambio trascendental para la humanidad. Y esto ya se empezó. Así que, querida Lili, me parece que lo que te ha sucedido es que vos ya tenés en tu ADN la presencia de muchas cuestiones y vivencias con tu propio padre, y en algún momento surgirán algunas con tu propia madre, y en esa mezcla, si lo podemos explicar técnicamente, más o menos con la poca tontería que yo pueda decir a través de las palabras, porque no soy un técnico ni un experto en el tema, si le damos bolilla realmente a nuestra constitución interna, física, a través de la inconsciencia, y tratar de adherirnos a esa inconsciencia buscando rastros de conciencia, es muy probable que descubramos quiénes somos y se termine esa palabra famosa o esa interrogante, ¿quién soy yo? Claro. ¿Quién les dice? Somos un pedazo de ellos. Absolutamente, pero es un pedazo que, insisto, para que quede bien claro, que puede venir directamente a través de lo que fue la creación en el vientre materno, a través de la constitución adénica, tanto de papá como de mamá, o en forma externa, a través de la palabra y fundamentalmente el amor que se le brinda a esa criatura, que no importa la edad que tenga. A partir de ahí es un punto y comienza un nuevo camino. Y ahí se transforman en tus verdaderos hijos, incluso mucho más potentes que muchos que nacieron del propio vientre. Claro, tal cual. Bueno, interesantísimo tema, pero ¿saben qué? El tiempo se me agotó. ¡Ay, Dios! Les voy a aguar la fiesta. No se puede así, Julio, ¿te das cuenta? Una vez que embalo con el tema... Pero claro. Yo tengo rollo para media hora, una hora más. Como si no se embalara con los temas, ¿ves? Sí. Es una radio gigante, con forma patagónica. Ay. Por la palabra, deja que el programa siga su curso, no sea tan aprovechado. Termina con esto. Y bueno, me despertaré todo transpirado diciendo, Amayo. Amayo me odia, Amayo. Ay, por favor. Para nada, Julio. Bueno, estaremos obviamente expectantes de volverte a encontrar el lunes que viene, obviamente. Ojalá. Muchísimas gracias. La verdad que este es un momento mágico, maravilloso, se los agradezco siempre. Les deseo la mejor semana, tanto a ustedes como a nuestros escuchas que se deben estar riendo, y espero que así sea, porque la idea es que todos estos temas muy profundos, el humor los transforma en amor, y a partir de ahí la comprensión se facilita. Sí. Beso gigante, mis amores. Un beso grande, Julio. Abrazo enorme. Gracias, ahí nos encontramos, mis chicos. Chau. Bueno, ahí estaba Julio César Archet para este presente continuo que nos deja estos temas. Hoy hablando de pesadillas y alucinaciones. ¡Wow! Nos vamos a la pausa, Leli. Nos vamos a la pausa. Y ya regresamos aquí en Hiperconectados de Radio. Tengo metas que alcanzar.
La vida no es una canción, es una combinación de cientos de ellas. Porque cada momento se siente algo distinto.